Bueno, gente, como en el video de hoy quiero hablarles sobre un concepto que en realidad la idea que vamos a hacer es redefinir este concepto. Yo tenía una hipótesis y en base a una cajita de preguntas que dejé en mi Instagram, yo confirmé esta hipótesis que yo tenía sobre acá tengo, sobre el concepto de dar, ¿vale? Bien, yo tenía la hipótesis de que la gente o el común denominador pensaba que dar era una acción más o menos vacía, ¿no? O una acción cualquiera, como por ejemplo abrir un caramelo, subir las escaleras, bajar por el ascensor o tomar el ascensor. Y en realidad no es una acción tan vacía así. A mí me dijeron, es ofrecer o entregar a otra persona, darle algo de mí a otra persona, o es una forma de expresión. Y están bien estas definiciones, pero se quedan, como decirlo, es la punta del iceberg, ¿sí? Básicamente es una definición descriptiva y no una definición explicativa sobre qué es dar. Quiero recalcar algo importante de que llamó mi atención cuando leí que me pusieron hacia otra persona, ¿sí? Me di cuenta de que solemos pensar que el dar es algo que hacemos simplemente para otra persona. Solemos pensar que el dar es algo que solo surge hacia otra persona, cuando en realidad, luego lo vamos a ver muchísimo mejor, no siempre es así. Y no solamente no siempre es así, sino que cuando damos hacia otra persona, en realidad nos damos a nosotros mismos. Pero quiero que al inicio entiendas eso, ¿sí? No le das a otra persona, simplemente te das a ti mismo, aunque tú no lo veas. Y para ayudarte a eliminar ese concepto de yo le doy a otra persona, te lo voy a explicar de la siguiente manera. Cuando tú dices yo doy o yo entrego a otra persona, tú ya le estás dando una carga emocional a ese le doy a otra persona. Y aparte le das como, le entregas en cierta forma un poder o una responsabilidad a esa persona. ¿Sí? Tú dijiste, yo le entregué a esa persona. Y al decir eso, tú, aunque no lo sepas o no te estés dando cuenta, tú ya estás esperando algo de retorno de esa persona. Porque tú no lo hiciste en base a lo que tú quieres o en base a algo realmente que deseas hacer, sino que lo hiciste esperando un retorno. Entonces, trata de eliminar ese concepto de que es para otra persona, porque generalmente lo que haces es otorgar una responsabilidad que no siempre la persona está dispuesta a devolverte, ¿sí? Así que bueno, entonces yo generé esta idea para poder explicar bien mi concepto y cómo se debe tomar en cuenta el dar, ¿sí? Y para eso vamos a decir, así como se titula el video, el dar no es una mera acción vacía, es una acción que está compuesta. Y para definir la composición del dar, yo lo voy a poner como que está compuesto por la tríada del dar. La intención, no lo escribo completo porque es muy largo, pero bueno, ustedes entienden. La intención, la interpretación y el último es el... Bien, quiero explicarle las tres de forma general primero, así que vamos a hacer estilo un cuadro comparativo. Para explicar la intención, yo te quiero decir, la intención es un concepto que merece incluso hasta todo un tema y un montón de proceso personal. Y lo único que te quiero que te lleves de acá es que la intención para la tríada del dar es de característica personal o individual. ¿A qué me refiero con esto? Que cada persona tiene una intención diferente. Si yo doy, por ejemplo, propina a un mesero, mi intención es muy diferente a la que pueda tener otra persona que dé propina. Es más o menos la misma acción, pero nuestra intención es diferente. Y otra cosa a resaltar acá de la intención es que es tu tarea encontrar tu intención universal. ¿A qué me refiero con tu intención universal? Cuando tú tienes una intención universal, todas las decisiones mínimas que tú vayas a hacer en tu vida o una decisión importante van a responder a esa intención universal. Si quieres, escoge 2, 3, 4 más que sean subyacentes a esta intención universal. Entonces todo lo demás va a ser mucho más fácil. Tú simplemente estás respondiendo a una intención o estás actuando en base a una intención. Después, con la interpretación,
vamos a decir que es igual de característica personal o individual, es lo mismo, cada quien tiene una interpretación diferente, y después tu tarea acá va a ser cuestionar tu interpretación. Luego vas a entender muchísimo mejor esta parte de cuestionar, lo voy a explicar luego, pero esto como para que te quede acá. Y el último ponemos que es de origen energético, y tu tarea es saber el origen de tus dar. Eso como forma genérica de la triada. Ya te dije que la parte de la intención es un poco más extensa y merece otro video, o busca tú por tu parte el tema todo de la intención. Aquí te di una forma genérica para que entiendas cómo se unifica con todo esto, pero vamos a ver más a fondo la interpretación y el origen. Bien, para la interpretación te voy a explicar con un personaje. Tenemos este personaje que le vamos a llamar Juanito, María Teresa, Matías, Lucas, Ana, María, Oriana, lo que sea. Entonces, nosotros sabemos que acá tenemos una porción de nosotros de la cual surgen nuestros... De esta porción de nosotros surgen todos nuestros pensamientos, decisiones y acciones. Y esto generalmente nosotros lo conocemos como... Seguramente esto lo conoces tú de manera general como tu cerebro. Nos enseñaron que tenemos esta porción de nosotros que es nuestro cerebro. Vale, yo a partir de ahora quiero que tú elimines esto. No elimines tu cerebro. Que elimines que piensas que esto es simplemente un cerebro, un órgano, nada más. Y empieces a pensarlo como este formato. En realidad decir, bueno, esto es simplemente un cerebro, tú vas a decir, yo tengo en esta porción de mí mi mente consciente y mi mente subconsciente. Muchísimo tema que hablar de esto. Lo único que tienes que saber de acá es que cuando lo haces de forma consciente es porque eres, justamente como dice, consciente de lo que estás haciendo. Y cuando lo haces desde o surge desde tu mente subconsciente, pues tú ni te das cuenta que lo estás haciendo. Entonces yo aquí te voy a decir, tanto de esta como de esta, nosotros ok, tanto de esta como de esta, nosotros vamos a hacer el acto de dar. ¿Qué es lo importante acá? Lo importante acá es que te des cuenta que cuando tú no conoces la tríada del dar, generalmente, cuando tú no conoces la tríada del dar, das de manera consciente o inconsciente, no importa cuál de las dos seas, pero cuando no conoces y ni siquiera estás al tanto o pendiente de la tríada del dar, lo que vas a hacer es que das erróneamente. Es de verdad muy amplio este tema y me encantaría como que poder explicarlo más por qué lo estoy trayendo acá a este concepto de dar, pero se extendería muchísimo el video. Solamente quiero que te quede esa idea, ¿no? Mente consciente, mente subconsciente, lo que hago y me doy cuenta que lo estoy haciendo, lo que hago y ni siquiera me estoy dando cuenta que lo estoy haciendo. ¿Bien? Cuando tú empiezas a cuestionar, se me olvidó poner todo, pero cuestionar todo, tú eres capaz de saber muchísimo mejor por qué estás haciendo las cosas. Tú deberías de ser capaz de, si alguien te pregunta, ¿qué estabas haciendo hace media hora? Por ejemplo, si alguien te pregunta, ¿qué estabas haciendo? Deberías de poder responder lo que estabas haciendo, y no solo eso, sino la intención detrás de eso, ¿no? Por ejemplo, ay, estaba scrolleando en el teléfono. Bien, ¿por qué? No sé. Entonces esas son las cuestiones que tú dices, estás haciendo sin saber qué estabas haciendo. Eso es lo importante de todo esto y de cuestionar. Ahora, para explicar el origen, agrego lo que es una fórmula general. Seguramente lo escuchaste antes, pero no habías cuestionado y no te habías preguntado qué significa esto. Así que ahora lo vas a entender muchísimo mejor. Perfecto. Dar viene de dos lugares.
o de dos formas, ¿sí? Dar viene desde el miedo y desde el amor. Y tú probablemente te preguntes cómo sé de dónde viene o cómo es que algo antagonista tiene la misma relación. Y tú tienes que saber que por ley universal, el miedo y el amor, o si no lo sabes, te lo estoy diciendo. Tienes que saber que el miedo y el amor es lo mismo. O sea, es el mismo, es la misma energía. Provienen de la misma energía y lo único que los diferencia es su nivel, su grado vibratorio. Entonces, eso es muy importante a la hora del dar. Tenemos que saber de dónde proviene, porque es lo mismo, pero varía su nivel vibratorio. Entonces, para ello, les voy a decir, cuando tú das desde el miedo, tu único beneficio es recibir. Lo puse ahí chiquitico y no sé si se ve, pero les digo, el beneficio cuando tú das desde el miedo es recibir y es una expectativa que tú generas. Y cuando das desde el miedo, con el único que vas a conectar, conectas con tu ego o un trauma. Bien, pues ahí les puse para cerrar la parte del amor. Cuando das desde el amor, tu beneficio responde a tu intención universal y además conectas contigo mismo. Perfecto, espero se haya entendido. Y si no, hago un resumen rápido. El origen, para generar el origen, tenemos la fórmula general de lo que das, lo recibes, y sabemos ya que dar viene de dos lugares. Viene del amor, perdón, viene del miedo y viene del amor, que no son antagonistas, son la misma energía con un diferente nivel vibratorio. Entonces, cuando das desde el miedo, tu único beneficio es recibir, lo cual es una expectativa, y vas a conectar con tu ego o con tus traumas. Y cuando das desde el amor, tu único beneficio va a responder a tu intención universal y conectas contigo mismo. ¿Sí? Tenemos la fórmula, lo que das lo recibes. Cuando tú das desde el amor respondiendo a tu intención universal, vas a conectar contigo mismo porque al final te estás dando algo que responde o estás dando algo que responde a tu intención. ¿Sí? ¿Se entiende? Espero se entienda ahí. Ahora lo que quiero es, te dije que esta era una fórmula general y lo que quiero es dividir esta fórmula que puedas entender muchísimo mejor cómo funciona. Entonces hago un poco acá el gráfico para adelantar el video y les muestro. Cuando tú das desde el miedo, solo esperas, a partir de un trauma, recibir. Aquí puse entre paréntesis, pero no lo cerré. Bueno. Solo esperas recibir y esto está basado en una ilusión. Tú no sabes si eso es real, tú simplemente te haces esa expectativa y esa ilusión que eso va a pasar. Entonces, piensa un poco, ¿no? Si te digo, fórmula general, lo que das, lo recibes. ¿Qué crees tú que pasa cuando das desde un trauma, desde el miedo, esperando una ilusión? Cuando das en este formato, tú lo único que vas a recibir es sufrimiento, porque al dar desde un trauma, lo único que te va a devolver es sufrimiento. Tú estabas esperando algo que era una ilusión. Cuando tú das desde este lado, tú no estás dando desde una intención universal, tú no estás dando por dar realmente, tú estás negociando. ¿Qué estás negociando? Amor, validación, aceptación y reconocimiento. Probablemente hay muchísimos más, pero todos responden a un trauma. Tú lo único que haces es negociar para negar ese trauma. Me gusta llamarlo como que multiplicarlo, exponenciarlo. Fórmula general, fórmula general por ley
fórmula general por ley de atracción. Entonces yo te digo, ¿qué crees tú que pasa a una persona que piensa que no es valiosa, a una persona que le da miedo que la abandone, una persona que siente que la tienen que reconocer? Va a actuar desde este miedo y todo lo que va a entregar y va a dar va a ser desde este miedo, y lo único que va a recibir, yo me río porque se ve muy tonto, pero nunca te lo explican y nunca lo entiendes en la vida hasta que no lo ves. Siguiendo esto, reafirmas. Ahora, teniendo en cuenta esto, no solo das lo que recibes, sino que lo atraes muchísimo más. Y digo, reafirmas y expandes tus traumas. Porque ahora no solamente es una hipótesis que tú tienes, ahora es algo que tú validaste. Recibiste todo ese sufrimiento y validaste tus traumas. Por otro lado, tenemos el otro origen que nos queda, que es el amor, que es mucho más sencillo. ¿Por qué digo que es mucho más sencillo? Cuando das desde el amor, que ya expliqué, cuando das desde una intención universal, básicamente te lo estás dando a ti mismo. Tú estás respondiendo a esa intención que es tuya. Entonces, siguiendo nuestra fórmula general, lo que das, te lo das. Cuando das desde el amor, te lo das a ti mismo. Y como es tan sencillo y no genera sufrimiento, no genera frustración, y básicamente es un ciclo, no se acaba. Es como que estás alimentando tú mismo ese amor. No todo el tiempo es, le estoy dando algo a alguien. No, te lo estás dando a ti mismo. Tú estás dando algo porque estás respondiendo a tu intención universal. Que tú no la tengas definida, que tú no la tengas clara, es otra cosa. Entonces, por eso es muy importante entender este concepto. Entonces, siguiendo la fórmula general por ley de atracción, así como le ejemplifique acá, veámoslo desde este ángulo ahora. Si yo creo que yo soy una persona valiosa, que se quiere, que se ama, que quiere a los demás, que su intención está conectada consigo misma y hace en base a esa intención, ¿no? Que todos mis pensamientos, digamos, son positivos. ¿Qué crees tú que va a traer esa persona o qué va a validar esa persona? Siguiendo esto, esta persona, a ver, lo escribo, pero reafirmas tu conexión contigo mismo. Yo ya no tengo que agregar más nada a esto. Espero que con todo lo que expliqué lo hayas entendido realmente la tríada del dar. Lo que podría decir, para que se entienda un poco más, es que tienes que entender muy bien tu intención, tu interpretación y tu origen, porque cuando das desde este lugar, las consecuencias son muy feas. Que al final de cuentas tú te haces esto mismo y no te das cuenta, porque nadie te lo explica. Entonces yo fui hace 2 años esta persona y generé mucho sufrimiento, me generé mucho dolor, dolores de cabeza, probablemente situaciones que pude haber evitado, pérdida de personas que quería o vínculos que me hicieron mucho daño, ¿sí? Por no entender estos conceptos básicos. Así que cuando saco toda esta teoría, no me la invento, no simplemente lo leí, estoy diciendo, evítate este dolor, evítate este sufrimiento. Y la única forma que tienes que hacerlo es esto. Si te digo que el burro es negro es porque tengo los pelos en la mano. La pasé muy mal ese tiempo y pude haberlo evitado simplemente con esto. Para cerrar el video es que apréndelo, internalízalo muy bien. No es que viste el video una vez, no tomaste anotaciones, no hiciste nada y vas a creer que ya con verlo funciona. No. Tienes que aprenderlo, internalizarlo y aplicarlo. Todos los días aplicarlo. Así que no quiero que se haga más largo y nada, nos vemos.